Francisco Huerta Higa, quien es gastroenterólogo, endoscopista y experto en esofagitis, representante mexicano en lugares internacionales donde la gente medita sobre esta enfermedad. Nos va a hablar de una variedad. Él trabaja en el Hospital Ángeles de la ciudad de Torreón, Coahuila, y nos va a hablar de una variedad de la enfermedad por reflujo que da mucha lata, que es aquella que no responde a los inhibidores de bomba, y además nos va a revisar qué hay de nuevo sobre la seguridad de los inhibidores de bomba. Doctor Huerta. Muchas gracias, doctor Nogueira, gracias a la doctora Noble también por coordinar esta mesa, gracias a los coordinadores de ECOS por su amable invitación, y me uno a la felicitación también a mi asociación por estos 80 años de vida. Vamos a revisar, primeramente con respecto a la ERGE refractaria, algunos trabajos que se presentaron con respecto a la epidemiología de estos casos. Les presento un primer trabajo en donde el objetivo fue describir las características demográficas, los patrones manométricos y de pH impedancia en los pacientes con enfermedad por reflujo que no responden a IVP. Este trabajo es del grupo del doctor Carilas y Pandolfino en Chicago. Incluyeron 80 pacientes, 30 de ellos hombres, de edad promedio de 51 años, con un índice de masa corporal de 29.5 kilogramos por metro cuadrado. A todos los pacientes se les hicieron endoscopía, manometría de alta resolución y una pH impedancia. Ya con los resultados de estos estudios, valoraron distribuir a los pacientes en tres grandes grupos, los principales que conocemos, que es el del reflujo ácido persistente, en donde la exposición esofágica al ácido con un pH menor de 4 supera el 5% del estudio, y tuvieron un resultado muy parecido a lo que siempre se ha reportado, que hasta un 10% de los pacientes con ERGE refractaria y tomando inhibidores de bomba de protones persisten con reflujo ácido. Tuvieron un 36% de pacientes con un esófago sensible al ácido y 53, casi 54% de pacientes con pirosis funcional, que es lo que más o menos se encuentra a lo largo de la literatura. Lo importante de este nuevo trabajo, de nuestra nueva propuesta de trabajo, es que dependiendo de los patrones de impedancia, crearon una nueva clasificación de los eventos de reflujo. Y ahora empezamos a ver que hay reflujos que inician con el eructo, que son inducidos por el eructo, pero es un eructo que surge por arriba del estómago, que le llaman supragástrico, que está asociado al mismo tiempo que se presenta el eructo, que puede ser este mismo eructo también supragástrico, o bien los reflujos líquidos proximales o distales, o bien, y algo muy importante y que se está empezando a ver cada vez más en estos pacientes, que los síntomas son inducidos por deglución más que por un reflujo. Esta es la tabla de los resultados, en donde vemos obviamente que en la columna o en el grupo de pacientes que tuvieron reflujo ácido persistente, obviamente tienen esofagitis y tienen una exposición esofágica al ácido anormal comparativamente con los otros dos grupos. Por el lado del grupo del esófago sensible tenemos una buena cantidad de reflujos, de número de reflujos, pero también tenemos obviamente una concordancia entre la presencia del ácido y el síntoma. Lo que llama la atención de este estudio es que cuando revisamos grupo por grupo, vemos que en el esófago sensible hubo 3 pacientes, un 10%, que tenían reflujo inducido por eructo supragástrico, pero que en los pacientes del grupo de pirosis funcional vimos que los síntomas se asociaron a reflujo que inicia con eructo o a reflujo líquido distal, como es en este caso. Los autores del trabajo concluyen que los pacientes con reflujo ácido persistente tuvieron una motilidad esofágica anormal cuando se le compara con los otros grupos y también tuvieron menos eructos supragástricos. También concluyen de manera general en este artículo que los patrones mecánicos del reflujo son muy heterogéneos en todos los pacientes que son refractarios y que los reflujos líquidos son los más frecuentes y van a estar asociados más a eructos gástricos y supragástricos. Este otro estudio, cuyo objetivo fue determinar las causas de los síntomas de reflujo en los pacientes que no responden al IVP y que son referidos a tercer nivel. Fueron 94 pacientes, 50 mujeres con edad promedio de 48.5 años, a los cuales se les realizó una manometría convencional y una pH impedancia de 24 horas. Con estos resultados o con este análisis se pudo distribuir a los pacientes en todos estos grupos dependiendo del diagnóstico al cual se había llegado. Y vean ustedes cómo prácticamente 1 de cada 3 pacientes que tienen ERGE refractaria no tienen ningún problema relacionado al reflujo.
que son los pacientes que tienen pirosis funcional, dolor torácico funcional, rumiación o acalasia. Y esto es muy importante porque muchas veces tratamos de hacer diagnósticos en donde no los hay. Este otro trabajo, cuyo objetivo fue demostrar que los factores como hipersensibilidad esofágica y la hipervigilancia que pueden tener los pacientes, influye en la presentación de los síntomas en los pacientes que no responden a los inhibidores de bomba de protones. Se incluyeron 66 pacientes, 44% hombres con edad promedio de 50 años, se les realizaron endoscopía, una pHimetría de 48 horas con cápsula Bravo y se les realizaron cuestionarios de reflujo, de hipersensibilidad, de hipervigilancia y de estrés psicológico. Con estos resultados crearon 4 fenotipos parecidos a los trabajos que nos presentó el doctor Gómez Escudero, en donde dependiendo si los síntomas o el reflujo eran positivos o negativos, dependían de esos fenotipos. Aquí está la tabla de los fenotipos, obviamente no la vamos a revisar, pero quiero llamar su atención de que el fenotipo 1 y el fenotipo 4, que representan los pacientes que tenían reflujo y síntomas en el 1 y los pacientes que no tenían ni reflujo ni síntomas en el fenotipo 4, fueron el grupo donde hubo mayor cantidad de pacientes. Esta tabla no se puede analizar porque cada uno de estos cuestionarios califica de manera diferente a sus resultados. Sin embargo, las conclusiones que llegan los autores del artículo es que la sensibilidad visceral está elevada en los fenotipos 1 y 2, que los resultados para la presencia de depresión, de ansiedad y de somatización fueron normales en todos los grupos. Sin embargo, todos los grupos sí tuvieron calificaciones elevadas en las pruebas de hipervigilancia. Estas calificaciones predijeron también la severidad de los síntomas independientemente del fenotipo de reflujo que se estuviera hablando, y que los aspectos psicológicos realmente pueden influir y dirigir los síntomas en forma independiente a los parámetros fisiológicos que tenga cada paciente. ¿Qué hay con respecto a la fisiopatología? Les presento este trabajo, cuyo objetivo fue investigar mediante el método de metaanálisis si el citocromo 2C19 de los metabolizadores rápidos es un factor de riesgo para los pacientes con presentaciones erosiva y no erosiva de que sean refractarios a los inhibidores de bomba de protones. Se realizó el análisis de 130 estudios, de los cuales se incluyeron solamente 18, 16 de Asia, 1 de Medio Oriente y 1 de Europa, y que incluyeron a todos estos inhibidores de bomba de protones. Los autores del trabajo concluyen que la eficacia global para el control de síntomas de reflujo con cualquiera de estos inhibidores de protones, de bomba de protones, en un análisis de intención de tratar fue del 61% y en un análisis por protocolo del 70%. Pero lo más importante es que dependiendo de la variedad alélica del citocromo 2C19, la eficacia fue para metabolizadores rápidos del 54.7%, para los intermedios de 63.5% y para los lentos de 68.1%. Los autores concluyen que en pacientes con enfermedad por reflujo, el riesgo relativo para ser refractario a los IBPs en aquellos que son metabolizadores rápidos es de 1.77 con significancia estadística. Este otro trabajo explora la relación entre la presencia de las degluciones y el patrón de reflujo de 24 horas en pacientes con enfermedad no erosiva que no responden al IBP. 2 grupos de 70 pacientes que sí respondían al IBP y 41 que no lo hacían, estando con IBP a doble dosis, les fueron realizados cuestionarios y una pH impedancia en donde se excluyen los periodos de comida porque se iba a valorar las degluciones, entonces tenían que dejar fuera todas esas degluciones. Al final solamente fueron útiles para el análisis 50 pacientes que respondieron y 30 que no respondieron. Los autores concluyen que la exposición esofágica anormal al ácido fue mayor en los respondedores, como era de esperarse, y que el número de degluciones durante el estudio fue mayor en los que no respondieron, y los segundos para presentarse el reflujo una vez que había ocurrido la deglución fue mayor en los pacientes que respondían. Los autores concluyen que los que tienen enfermedad por reflujo no erosiva y que no responden a IBP tienen una mayor frecuencia de degluciones, lo que puede explicar el mayor número de reflujos y apoyar el papel de la sensibilización de la mucosa por todo el ácido que está regresando, aunque no haya tantos síntomas. Este otro trabajo compara los patrones de impedancia entre los reflujos sintomáticos y no sintomáticos en los pacientes que no responden a IBP. Fueron 92 pacientes que no respondían al inhibidor de bomba, 39 hombres con edad promedio de 52 años, a los cuales se les hizo una manometría de alta resolución y una pH impedancia. Este estudio es del mismo grupo de Chicago, en donde vuelven otra vez a estudiar sus patrones de impedancia y a los eventos de reflujo que se relacionan.
Y ellos encuentran que el número total de reflujos en todos los pacientes fue de 5.073, con un promedio de 46 por paciente, que se considera normal, pero que solamente el 8.5% de esos reflujos tenían relación a los síntomas. Encontraron y confirmaron que el patrón manométrico más frecuente en estos pacientes es la peristalsis inefectiva. Y no sabemos, una vez más, si la peristalsis inefectiva fue secundaria al reflujo o que una vez que está la peristalsis inefectiva es cuando aparece el reflujo por la falta del aclaramiento mecánico. Analizando grupo por grupo, ellos vieron y concluyen que los patrones de reflujo en los que no responden al IVP son muy heterogéneos, puede haber de todo tipo de presentaciones, pero que el eructo y los reflujos que inician con eructo o asociados a eructo supragástrico son los mecanismos que más favorecen la aparición de los síntomas. En este otro trabajo, cuyo objetivo fue evaluar mediante impedancia intraluminal basal si la integridad de la mucosa está alterada en pacientes con enfermedad por reflujo refractaria a IVP, así como la posible participación del ácido residual. 27 pacientes con ERGE refractaria, 7 hombres de esa edad promedio, comparados con 25 voluntarios sanos, a los cuales se les hizo esta impedancia, cuya variante es que la impedancia se realiza en tiempo real a través de un transductor especial que es metido por el canal de trabajo del endoscopio y permite a los que están haciendo el estudio identificar áreas con imagen endoscópica normal y en ese momento hacer la impedancia en ese sentido. Ellos cada 30 minutos hacían mediciones de 30 segundos a los 3, a los 5 y a los 15 centímetros del esfínter esofágico inferior. Encontraron los autores una exposición esofágica normal al ácido en reflujo de 1% contra un 0% de los sanos, lo cual tuvo significancia estadística. Estas tablas les muestran a ustedes todo lo que son los valores de impedancia representados en ohms, que es la medida estándar para este tipo de mediciones de impedancia. Y los autores concluyen que hay un subgrupo de pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva refractaria que tienen valores de impedancia menores en el esófago distal y que pueden estar relacionados con reflujo ácido residual. Este otro trabajo investigó los mecanismos de reflujo en pacientes con sospecha de enfermedad por reflujo que no responden a IVP. Fueron solamente 11 pacientes con ERGE refractaria, a los cuales se les realizó una pH impedancia y otra vez, en este caso, una manometría de impedancia de alta resolución durante el estudio. En este estudio se les midió el número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, el esfínter inferior hipotónico, eructo y rumiación. Es del mismo grupo de Chicago y volvieron a valorar este tipo de patrones de impedancia, concluyendo que el mecanismo de reflujo más frecuente es nuevamente las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior en el 60% de los pacientes, pero sobre todo que pueden estar asociadas a cualquier tipo de patrón de reflujo que se presente. Sin embargo, el patrón de reflujo más frecuente fue el líquido distal y la mayoría de los síntomas se van a relacionar con el eructo supragástrico. ¿Qué hay con respecto al tratamiento? Realmente no hay mucho con respecto al tratamiento en pacientes que son refractarios. Les voy a presentar dos trabajos, uno que es un tratamiento suplementario con alginato, con suspensión concentrada de alginato en pacientes con enfermedad por reflujo que no controlaban sus síntomas. Se eligieron 134 pacientes a los cuales habían estado tomando IVP por 28 días y que fueron sometidos a cuestionarios de reflujo y después aleatorizados en dos grupos, uno de concentrado alginato y otro de placebo, con 10 mililitros 4 veces al día por 7 días. Estos son los resultados y esta es la significancia estadística y los autores concluyen que ambos grupos que utilizaron el alginato reportaron reducción significativa en la calificación de los cuestionarios, pero que esta reducción fue mayor en el grupo que utilizó el medicamento y que esta estrategia de añadir alginato concentrado puede reducir la frecuencia, intensidad y número de noches libres de síntomas en pacientes que tienen enfermedad por reflujo y que no responden de manera completa al IVP. Este otro trabajo evalúa la utilidad de la pH impedancia preoperatoria para predecir la evolución posoperatoria en pacientes con enfermedad refractaria y que son operados con la técnica de Toupet. Fueron 35 pacientes que estaban tomando inhibidores de bomba de protones a doble dosis. Se les hizo una pH impedancia preoperatoria y se les dio seguimiento más o menos a 40 meses. Lo que se vio es que 8 de estos 35 pacientes que fueron operados fueron considerados como falla al tratamiento quirúrgico. Y de estos pacientes con falla, cuando se comparan a los que realmente tuvieron éxito con la cirugía, se da cuenta que los pacientes con falla eran pacientes más jóvenes y que habían estado tomando inhibidores de bomba de protones en larga evolución. De estos pacientes que fueron falla, tuvieron una pH
impedancia positiva antes de la cirugía. Sin embargo, el factor que más ayudó a predecir la falla a la cirugía fue la probabilidad de asociación al síntoma regurgitación. Es decir, aquellos pacientes que tenían regurgitaciones durante el estudio era a los que les iba mejor y no a los que tenían síntomas de pirosis. Finalmente, con la seguridad de los IVP, básicamente se sigue confirmando su relación a la predisposición de infecciones por Clostridium difficile y qué hay con respecto al metabolismo del hueso. Les presento tres trabajos en esta misma diapositiva para poderlos comparar después. El primero es el uso de inhibidores de bomba de protones asociado a fracturas no osteoporóticas. Fueron analizados 730.442 pacientes que estaban tomando inhibidor de bomba de protones, los cuales presentaron 124.799 fracturas incidentales no osteoporóticas. Sin embargo, hay que ver que fueron también analizados niños y adultos jóvenes, por lo cual generalmente a estas edades las fracturas son más accidentales que por otro tipo, independientemente si estaban tomando o no inhibidor de bomba de protones, y este es el riesgo relativo, pero los autores concluyen al final que el uso de inhibidores de bomba de protones puede predisponer a la aparición de fracturas incidentales no osteoporóticas. Este otro estudio analiza el metabolismo del hueso y la estructura del hueso también en los consumidores de inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Son dos grupos, los que lo tomaban y los que no lo tomaban, y al final los autores no encuentran diferencia en la densidad mineral ósea en cadera, en cuello femoral o en columna lumbar. Lo que ellos concluyen es que el IVP no demuestra que altere el metabolismo del hueso. Y finalmente este otro, en donde se analizan retrospectivamente 246 expedientes de pacientes veteranos que viven en una casa hogar, en donde encontraron que de estos 246, 20% de ellos habían tenido fracturas de cadera, 30% de muñeca y 50% de columna, pero que solamente de todos estos 246 que se fracturaron, 13.4% tomaban el inhibidor de bomba de protones antes de la fractura. Hicieron un estudio comparativo con otros grupos de pacientes en donde aquellos que no se fracturaron estaban tomando 14.1% inhibidor de bomba de protones. Los autores concluyen que lejos de que el inhibidor de bomba de protones, al menos en estos varones veteranos de guerra, lejos de promover la aparición de fracturas, los protege contra las fracturas. Y entonces, si nosotros vemos la experiencia que se tiene con el inhibidor de bomba de protones y el metabolismo del hueso depende mucho del trabajo que se analice. Hay trabajos que hablan a favor de las fracturas y el uso de IVP, hay otros que no encuentran alteraciones en el metabolismo del hueso y hay otros que incluso dicen que lo pueden favorecer y que lo pueden proteger. Entonces hay que tener mucho cuidado con la literatura que tomamos en cuenta. Finalmente, les presento este artículo en donde se analizaron a 355.600 residentes en asilos que estaban recibiendo inhibidor de bomba de protones, el 27% de ellos lo recibía, el 74% eran mujeres, con un 48% de más de 85 años y de raza caucásica el 88%, con estos medicamentos. Pero lo que se analizó fue que el 52.6% de los pacientes que tomaban estos inhibidores de bomba de protones no lo necesitaban de manera real. La conclusión de este artículo es que más de la mitad de los residentes en asilos en Estados Unidos reciben un IVP sin indicación médica y hay que vigilar más que todo nuestra indicación para prescribir IVPs que estarnos preocupando por los eventos adversos que puedan generar. En conclusiones, al final de la revisión de todos estos artículos les puedo decir que el mecanismo de reflujo más frecuente para la producción de esta enfermedad son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y que pueden estar asociadas en todos los patrones de reflujo. Los patrones mecánicos del reflujo en los pacientes refractarios son muy heterogéneos, no hay un patrón que los distinga a todos. Sin embargo, los reflujos líquidos son los más frecuentes y se asocian más a eructos gástricos y supragástricos, que los pacientes con reflujo ácido persistente presentan más motilidad esofágica normal y menos eructos supragástricos, que existe un subgrupo de pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva refractaria que tienen valores de impedancia menores en el esófago distal, que en los pacientes metabolizadores rápidos con enfermedad por reflujo el riesgo relativo para ser refractario a los IVPs es de 1.77, que 1 de cada 3 pacientes con ERGE refractaria no tienen enfermedad por reflujo, y esto es muy importante para recordarlo,
y que los aspectos psicológicos realmente pueden dirigir los síntomas en forma independiente al parámetro fisiológico que tenga cada paciente y que todos los patrones de reflujo tienen calificaciones elevadas en las pruebas de hipervigilancia. Hay que recordar que sobre todo los pacientes que no responden y que tienen pirosis funcional suelen ser realmente pacientes que tienen este tipo de comportamiento. Y hay que vigilar nuestra indicación de los inhibidores de bomba de protones, ya que en algunos estudios nos dicen que más de la mitad de quienes lo toman realmente no tienen una indicación médica para hacerla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Huerta. El doctor Ramón Carmona, que es uno de los codirectores de este curso, está preocupado por el bienestar de los compañeros y compañeras que están de pie allá atrás y dice que hay muchos lugares, si se acercan por ahí y molestan un poco a los que están sentados en la orilla, que por favor